Puerto Rico. Llegó la hora de ejercitar el alma. Comienza De Camino con Jesús, el programa que impulsa tu semana. Ya con ustedes, en esta amena jornada, Padre Jason y Padre Arnaldo. Qué bueno que llegó el lunes. Sí, qué alegría que estamos aquí nuevamente luego de 2 semanas sin escucharnos a través de las ondas radiales de Católica Radio 88.9 y 89.1 y por el internet y por Tuning y por todas partes nos escuchan en nuestro programa de los lunes en la tarde de Camino con Jesús con el Padre Jason y el Padre Arnaldo, y hoy con un invitado muy especial que va a estar con nosotros durante toda la tarde, durante todo el programa, el Padre Manuel Santiago, párroco de la parroquia San José Obrero en El Tuque, en Ponce, en el municipio del Tuque. Y también... Él es el alcalde del Tuque. El alcalde del Tuque y también vicario judicial. Con permiso de Mayita. Con el permiso de Mayita. También... el lunes pasado no estuvimos en el programa, lo avisábamos hace 2 semanas atrás porque era la semana de los ejercicios espirituales o del retiro sacerdotal de la diócesis de Ponce, de todos los sacerdotes de la diócesis, y por eso el Padre Arnaldo no estaba presente. Yo originalmente iba para el retiro, pero estuve acompañando a mi mamá en una operación, así que agradezco muchísimo todas las oraciones, que me lo han manifestado, otros que se han ido preocupados, preguntando, llamando, texteando por medio de las redes sociales. Mami está bien, la operación salió todo bien, gracias al Señor. Ahora está recuperándose poquito a poco, aprendiendo a caminar de nuevo como un bebé. Aprendiendo a caminar y pues con bastante dolor porque se trata de los nervios, de tornillos, de varillas, de todo eso, y pues es un poco dolorosa también la recuperación, así que la siguen encomendando. Padre Arnaldo, ¿qué tal en retiro? ¿Cómo te fue? Pues gracias a Dios muy bien. Saludos Padre Jason, saludos Padre Manuel. Saludos. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Sí, qué bueno, ¿verdad? En esta tarde. Aquí 2 horas y antes no se nos escapa Padre Manuel. Vamos a ver. No, él no se va a escapar. Vamos a estar aquí 2 horitas compartiendo. Pues gracias a Dios muy bien. Fue una semana de mucha gracia, de mucha bendición, de mucha palabra de Dios para nosotros, para renovarnos. Yo entiendo que todos salimos de allí con deseos de ser más del Señor, porque sabemos que siendo más del Señor vamos a ser más del pueblo de Dios, vamos a ser más de la iglesia. Escuchamos mucha palabra de Dios interpretada por el Papa Francisco. ¿Verdad? El padre Jaramillo, que fue quien nos predicó, utilizó mucho de las catequesis, homilías y especialmente la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y fue en ese sentido una invitación, una exhortación que nos hacía Dios a través del padre Jaramillo a remar mar adentro en esta nueva etapa de la iglesia, y nosotros estamos allí y queremos ser agentes evangelizados primero para poder llevar el evangelio de Jesucristo con alegría. Padre, tú también estuviste allí, Padre Manuel. Sí, fue una experiencia, como tú dices, bien llena de bendiciones. Fue una experiencia que nos iluminó el camino que la iglesia tiene que seguir en términos de una refrescante nueva evangelización que nos ayude a atender las situaciones particulares de nuestro ministerio, que es importante que nosotros lo vivamos con intensidad primero nosotros para poderlo comunicar a los demás. Y eso fue una de las frases más insistentes, ¿verdad? Todo el tiempo allí, de nosotros vivir primero a plenitud todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios para poder después compartirlo con la gente que espera ansiosa y deseosa. Y una cosa que sentimos mucho en esos días pues fue, yo quiero agradecer también por este medio la oración de nuestros fieles, de la gente que siempre nos apoya. Sabemos que estuvieron rezando en todas las parroquias, en todas las comunidades, en todos los lugares, dándonos fuerte apoyo, y nosotros sentimos ese apoyo del pueblo de Dios que siempre camina con nosotros, y ojalá pues que siempre nosotros podamos guiarlos debidamente. Yo creo que ese retiro de ustedes en esta semana, en medio de tantas noticias fuertes que hemos estado escuchando dentro y fuera de Puerto Rico, porque fuera de Puerto Rico todas esas crisis que están sufriendo particularmente estos países en Venezuela, en Ucrania,
Dentro de Puerto Rico, pues lo que llevamos semanas en la misma situación, sabemos que los medios de comunicación cuando agarran una noticia le dan y le dan y le dan y le dan hasta hacer trizas de ella, pues así es lo que nos ha tocado vivir. Y yo particularmente en las redes sociales notaba amor, apoyo, solidaridad, si le queremos llamar así, de los fieles con los sacerdotes. Yo miro la página de Padre Arnaldo y yo creo que la publicación que más likes ha tenido es la foto que pusiste del retiro pidiendo que siguieran rezando por ellos. Eso iba a decir. En la página de Camino con Jesús, igualmente, la foto que más likes ha tenido fue la que publicamos el lunes en la mañana pidiendo oración por los sacerdotes esa semana de retiro y en mi página personal también. Y por eso como que se ha notado esa solidaridad y esos signos de que sigue siendo la iglesia de Jesucristo, de que seguimos siendo ministros de Jesucristo, buscando ser evangelizados para poder evangelizar, como decían ustedes ahora, y ha sido un signo, de verdad que una gracia de Dios. Otra noticia en esta semana, que eso no sale en los periódicos, particularmente ayer hablaba con el padre Julio, párroco en la catedral y además trabaja en el seminario. El seminario mensualmente hacen una actividad para niños de 10 a 14 años. Normalmente van entre 10 a 15 niños, pues es el número en el que normalmente van a esa actividad del seminario. Y fue curioso cómo este mes de marzo, este mes de febrero, la actividad que hicieron de niños de 10 a 14 años, que se quedan toda una mañana con los padres del seminario hasta la tarde, fue el mes que más gente fue. Fueron 30 niños, 14 de ellos eran nuevos, que nunca habían ido al seminario. Y qué alegría, o sea, eso a mí me dio alegría y me da esperanza de cómo ciertos errores, pecados, debilidades de algunos hermanos sacerdotes, pues no llevan a muchos de los fieles, no llevan a generalizar, que es muchas veces el defecto que tenemos. Todos son iguales, o todos son así, o no sé. Y qué bueno que la gente que los fieles siguen creyendo en sus pastores, en sus sacerdotes, en la iglesia, en la gracia de Dios que se transmite a través de todo esto. Y que los jóvenes siguen despertando su ilusión, porque tengo que confesar que el grupito que fueron de mi parroquia, qué bueno, por primera vez, y pues el encargado de los monaguillos lo hizo pues como un gesto de a ver si pues ellos se interesaban, y ya le dijeron que el mes que viene ellos vuelven y estaban muy entusiasmados, así que pues las crisis siempre generan también bendiciones y oportunidad de crecimiento, por eso hay que estar con mucha paz y manteniendo la oración y la firmeza de nuestra fe. Qué bueno. Sí, padres, hace 21 años atrás, un día como hoy, nos cambió la vida a la familia Orlando Dominici. Un día como hoy nació mi querida hermanita. A ella no le gusta que yo le diga hermanita. Se cree grande. Ella se cree grande. Es que ella ya es grande. Bueno, ya hoy cumplió 21 años. Se hizo Pero mayor. para los hermanos, tú sabes que siempre son hermanitas. Así que hoy cumple Sariangeli. Siempre es beba. Ortiz Dominici. Así que un fuerte abrazo aquí, un beso y la bendición. Felicidades, De beba. parte de la comunidad de Camino con Jesús y de Padre Manuel y de todos nosotros. Yo se lo dije por Facebook. Ah, sí, muy bien, muy bien. Qué bien. Muy bien. Excelente. Y por supuesto, estos días han sido de mucha convulsión, como decías, Padre Jason, en Ucrania y en Venezuela. Sí. Yo en el Facebook, el viernes por la noche, indignado, escribí algo porque escuché a un líder político puertorriqueño. No voy a decir partido porque no hace falta, después lo borré, el partido, pero decía, eso es causa de unos grupos que no aceptan a un presidente electo democráticamente. Y me pareció un comentario tan desacertado de un líder político, de un profesional, de un intelectual, porque las situaciones de estos países no se resuelven con un tipo de comentario así tan simplista y tan desconectado de lo que está pasando allí. Con Venezuela tenemos muchos vínculos, tenemos muchos hermanos sacerdotes acá y conocemos lo que está pasando en Venezuela. Hay una escasez tremenda de alimentos, de medicina, una violencia terrible. Y bueno, aunque un presidente sea electo democráticamente, no tiene el derecho de hundir a un pueblo en la miseria. Y el pueblo tiene el derecho de pacíficamente reclamar unas garantías básicas.
Y entonces como pueblo puertorriqueño, más que hacer comentarios así tan tontos, estamos llamados a unirnos con nuestra oración y a crecer como pueblo, a crecer en nuestra conciencia política, en nuestra madurez, porque me parece que a veces vivimos como dormidos un poco, como desconectados de lo que está pasando. Así que por nuestros hermanos nos unimos desde acá y sabemos que hay muchos venezolanos acá en Puerto Rico, así que para ellos nuestro abrazo fraterno y nuestra oración para que el Señor puede hacerlo, y esto tenemos que, el Señor puede hacerlo, Dios puede hacer el milagro de que los gobernantes busquen, primero, antepongan el bienestar de los pueblos a su propio interés. Dios sí puede hacerlo. Y yo precisamente anoche, después de la misa de 7 de la noche, estaba hablando con una feligres de la catedral que es venezolana, y me estaba hablando, y lo digo porque es que a veces mucha gente dice, no, que esto es manipulación de los medios, que los medios están demonizando a este gobierno y quieren derrocarlo y todo eso. Y digo, pues mira, esto no es de un medio de comunicación, sino de una persona que me está hablando de su situación de su familia. Ella dice que hablando por teléfono con su mamá en una llamada de estas que le hizo, la mamá estaba tirada en el piso llorando en la casa, gritando, porque la policía civil, la policía del estado, estaba frente al edificio, en los condominios donde ella vivía, disparando a todas las ventanas. Y decía, o sea, esto no es no es simplemente manipulación de los medios, es una situación real, crítica que se está viviendo en este país o en estos países, y hay que tener mucho cuidado con los comentarios. Y siempre pues surge toda esta lucha de atacar a unos países y defender otros, entonces se mezcla todo este tema que si Estados Unidos está apoyando, entonces ya hay unas personas que cuando le mencionan a Estados Unidos le parece que le están mencionando el demonio, entonces pues ya hay que rechazar o negar todo lo que está relacionado con los Estados Unidos. Y pues no sé, yo creo que desde acá, desde Puerto Rico y desde lo que estamos viviendo nosotros, evitar hacer quizás comentarios que puedan resultar hirientes o injustos, más bien a estas personas que están sufriendo tanto, más bien rezar, encomendarlos, pedirle al Señor por ellas y en la medida de lo posible, si está en nuestras manos, ¿verdad? Pues intentar buscar la paz de estas personas que están sufriendo tanto. A mí me parece que, aquí hablando el viejito, de los tres, Muy bien, padre. que en estas situaciones pierde todo el mundo. Sí. Pierde el sistema de gobierno que esté, el sistema democrático, socialista o el que sea, y pierde mucho la gente. Pero el ideal de todo Estado es la consecución del bien común, del bien general de todo. Y cuando esto está conculcado por las razones que sea, pues tiene que haber un equilibrio de diálogo, de comunicación, de entendimiento, de sentarse unas partes con las otras. Y esto es lo que todavía, desgraciadamente, no se ha podido producir en este tipo de conflictos, que es lo que estamos deseando y por eso pedimos. No estamos dándole la razón a nadie, ¿no? Unos son malos y otros son buenos. Lo que estamos tratando es de que no se sigan cometiendo errores, precisamente cada uno defendiendo su punto, que es lo que nos pone en conflicto, sino sentándose a discutirlos, a dirimirlos y ojalá, como dice el padre Arnaldo, que sea Dios el que les dé la sabiduría a esos gobernantes especialmente, porque el pueblo pues reacciona ante las necesidades que tiene, pero ellos tienen un encargo del pueblo precisamente y de Dios definitivamente, de gobernar en justicia y en equidad. Y yo creo que esto es lo que hay que pedir, que ellos pues depongan simplemente la lucha por prevalecer uno sobre otro y se pongan en común acuerdo. Qué bueno. Pues de esto es una situación que nos preocupa y había que hablarla al inicio de este programa, pero hoy queremos hablarle sobre los procesos de nulidad en el matrimonio, nulidad matrimonial, que es el término correcto, el proceso de nulidad matrimonial. Y también en una segunda parte le estaremos hablando de la atención pastoral, de cómo la iglesia atiende a las personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, un poco quitando mitos, concepciones falsas o erróneas sobre estas dos realidades y ver cómo se puede avanzar en este camino hacia la santidad en el estado en que se encuentre cada uno. Como adelantamos, nos acompaña hoy el reverendo Padre Manuel Santiago, Gracias. de la parroquia San José Obrero del Tuque, también vicario judicial adjunto de nuestra diócesis de Ponce. Y un poco para que quede claro que quizás pues a veces nos podemos expresar de modo incorrecto. De lo de Venezuela, en definitiva, no hay ni buenos ni malos. De lo que se trata es que le estamos pidiendo al Señor para que cese toda violencia
y para que el pueblo se una buscando el bien común. Repito, no hay ni buenos ni malos. Lo que estamos pidiéndole a Dios es que Venezuela se una, como aquí también tenemos que unirnos como pueblo y busquemos el bien común. Yo entiendo que es una madurez a la que todos debemos llegar, y en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, repito, mientras no salgamos de los colores de la politiquería partidista, no vamos a echar nunca para adelante como pueblo. Mientras lo que él hizo el anterior sea malo, y ahora yo vengo con algo totalmente distinto y no sé qué, no vamos para ningún lado. Se trata de que cada uno sume, que cada uno aporte lo que tiene para el bienestar de todos. ¿Está bien? Así que un abrazo a todos los venezolanos que nos escuchan, y además de que agradecemos el regalo que nos hacen de su sintonía. Gracias, Padre. Y como adelantábamos ya antes de la pausa, hoy hemos traído al Padre Manuel para que nos ayude un poquito desde el punto de vista tanto canónico como pastoral en este tema de la atención a los que pues lamentablemente han terminado su relación matrimonial por la iglesia, y luego entonces están buscando quizá algún modo de cómo la iglesia les puede ayudar en esa nueva situación en la que se encuentran, algunos a través de algún proceso de nulidad del matrimonio, a través de un tribunal diocesano. Otros, pues, no ven que su matrimonio anterior era válido, pues establecen una nueva relación, y cómo entonces esos pueden vivir dentro de la iglesia. Todas esas situaciones irregulares que se están dando hoy dentro de nuestra iglesia. Y antes de comenzar a dialogar o a preguntarle al Padre sobre distintas sobre lo que suele suceder, y las preguntas o las dudas que nos traen constantemente tanto a Padre Arnaldo como a mí y a tantos otros sacerdotes, pues quisiera leer 2 puntitos del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 1639 y 1640. Esos puntos hablan sobre el vínculo matrimonial. Dice: el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el mismo Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Eso es lo que nos dice el Catecismo en el 1639 y el 1640, que son los puntos que hablan sobre el vínculo matrimonial, es decir, esa unión que se da entre los esposos cuando contraen matrimonio libre y conscientemente. Padre, entonces, si el matrimonio es una unión indisoluble, así la ha querido el Señor, Padre, ahora me voy a convertir en gente que pregunta, ¿está bien? En periodista. No es que yo piense esto, me voy a convertir ahora, ¿verdad? En gente que pregunta. ¿Y por qué es que la iglesia divorcia gente? Bueno, vamos a aclarar enseguida. Esa pregunta la he escuchado yo un montón de veces. Sí. Me la han dicho y hasta me han acusado muchas veces de hacer cosas que no puedo hacer. Y ciertamente ya lo establece el catecismo, la doctrina canónica, la tradición de la iglesia, hasta la naturaleza misma. Establece que este vínculo creado por Dios, en la misma creación inicial, crea un vínculo, crea una alianza que se llama entre el hombre y la mujer, que es definitivo. Claro está, cuando se dan las condiciones en las personas y en el acto del consentimiento, que es el que hace surgir el matrimonio, que son adecuadas, aptas para significar el vínculo. Es decir, si 2 personas inhábiles, por ejemplo, 2 nenes de 12 años, van a un pastor o a una iglesia y le dicen que quieren casarse, pues lógicamente lo primero que le va a decir el sacerdote o el pastor es que eso no puede ser,
no porque ellos no tengan derechos, sino porque ellos no tienen en ese momento la capacidad para emitir un consentimiento y para vincularse para toda la vida, puesto que todavía son personas que están en desarrollo, en crecimiento, que no tienen formados todos los elementos, ni físicos, ni psicológicos, ni emocionales, ni tampoco si van a un banco les van a dar un préstamo para adquirir una casa, porque no tienen la capacidad. Claro. Entonces, sí es cierto que una vez se ha dado el consentimiento entre las partes, la presunción es que se dio el matrimonio y eso no lo puede nadie disolver, nadie, ningún poder, ni civil ni eclesiástico, pero hay que ver si se dio entre las partes o en el modo de realizar el consentimiento, que es lo que da surgimiento al matrimonio, esa realidad. Por tanto, nosotros no estamos disolviendo o rompiendo nada que exista. Si existe, no hay posibilidad en este mundo, no hay ley que se pueda imponer, no hay proceso que pueda resolver que este matrimonio, si existe, ahora vamos a dejar que exista, porque eso sería lo que dice la gente por ahí mucho, anular. Nosotros no anulamos, porque anular significa tener una existencia de un objeto o de algo, de una realidad, y quitarla de en medio, desaparecerla. Nosotros no podemos hacer eso, ese no es nuestro poder. Nosotros lo que hacemos es estudiar el acto del consentimiento entre las partes, a las partes que emitieron ese consentimiento, las circunstancias que rodearon esa decisión, y si todo eso apunta a que no se dieron los elementos necesarios, a que no había la capacidad, y para eso hay un sinnúmero de elementos, pues entonces tenemos que declarar que ahí no consta que exista la validez del matrimonio y por tanto disolvemos, pero porque no existe, no porque nosotros lo borramos, sino porque probamos que no existió. Cuando hablas de las partes, para nuestros amigos que nos escuchan, estás hablando de los cónyuges, del hombre y la mujer, del hombre que contraen, y la mujer. Sí, sí, porque dos hombres no pueden contraer matrimonio y dos mujeres tampoco, hombre y mujer. Hombre y mujer. Entonces no está correcto decir anular el matrimonio, sino declarar nulo, o eso es una mala traducción del inglés, inválido, o se queda inválido el matrimonio. Sí, declarar nulo es o declarar la nulidad, la inexistencia del vínculo jurídico de eso que aparentaba ser un matrimonio. O sea, luego nunca hubo matrimonio y nosotros lo hacemos constar. A mí a veces yo le explico a la gente para entender un poquito, es como si tú haces un contrato con alguien que te dice que va a poner una cantidad de dinero, pero él no la tiene y te está mintiendo, te está engañando. Eso en todas las leyes es un engaño. Es, por tanto, un acuerdo inexistente porque una de las partes pues no cumplió con lo que decía que iba a cumplir. Por tanto, aunque haya aparecido, haya firmado, haya estado ahí, cuando el momento de la realidad se dio, pues, y fueron a pedirle el dinero que le iba a poner, pues no lo tenía. Entonces, no hay un engaño y por tanto ese contrato se declara fraudulento y nulo. No vincula a la otra parte. Y entonces la nulidad de un matrimonio, decías hace un momento que puede ser por las circunstancias, puede ser por la capacidad de cada uno de los contrayentes. Sí, cuando digo circunstancia, me refiero a lo que hace válido el consentimiento. Hay una serie de elementos. Por ejemplo, si yo voy presionado en mi libertad, voy con miedo, coaccionado por alguien a emitir un acto que es eminentemente un acto de libertad, un acto libre, un acto consciente, pues definitivamente ahí el consentimiento fue viciado. O la otra parte, que es la que más se está recurriendo últimamente, y que me parece un descubrimiento muy bueno de la legislación canónica anterior, es que se está mirando a quiénes son los que contraen el matrimonio. Porque antes, si tú ibas a la iglesia, al altar, y hacías todos los ritos, lo que se pensaba era que se hicieran según el rito. Y las personas, pues como que no importaban mucho o no se les daba toda la atención. Luego, con los avances de la psicología, el comportamiento humano, que siempre pues, nos enriquece cuando es rectamente realizada, pues la iglesia entendió que debía mirar un poquito más a las personas, la capacidad de las personas que van a ese consentimiento. Y por eso, por ahí se dice en muchos ambientes que hay muchos matrimonios que pueden declararse nulos porque la gente no va con el espíritu, la conciencia, etcétera, la formación necesaria. Y yo les pongo también ahí otro ejemplo. Pongo el ejemplo nuestro. Nosotros, para llegar a ser ordenados sacerdotes, pasamos una preparación, primero interna, de formación intelectual, de formación espiritual. Tenemos que pasar, como dice la gente por ahí, muchas pruebas. Eso no es el asunto cuando una pareja se va a casar, y la vocación es la misma. Y el compromiso es el mismo. Es para siempre. Es de fidelidad. Y entonces, pues,
Yo no digo que vayan ahora a coger a los novios y meterlos a una especie de, Un de seminario. monasterio, convento, pero sí hay que enfatizar en la formación porque la capacidad de las personas tiene mucho que ver. Hay personas que no se dan cuenta de lo que están haciendo, que a veces van hasta en condiciones que no son las correctas para algo que es tan serio. En la entrevista que solemos hacer para los matrimonios antes de la boda, a los testigos se les pregunta, ¿sabes si él o ella es maduro, es suficientemente maduro y capaz de cumplir con todas las obligaciones del matrimonio? Claro, los testigos normalmente dicen sí, o sea, por eso me trajeron aquí para decir que sí se puede casar. Y también se lo preguntas a ellos dicen que sí, que cómo no. Exacto. Sí. Y eso es una cosa que a mí a veces me preocupa, la madurez de la persona a la hora del contraer matrimonio, si sé lo que me estoy metiendo, si sé lo que implica, no simplemente por una definición, sino que los retos, las dificultades, lo que conlleva la vida del matrimonio, lo que es en cuanto a la fe también, el sacramento, las finalidades, las propiedades del matrimonio, pues todo eso podría ser quizá una causa para nulidad matrimonial, la Sí. ignorancia o la... De hecho, uno de los capítulos es sobre la ignorancia, sobre la realidad del matrimonio. Lo que pasa que la mayoría de las personas, si vamos a mirar ese punto de vista, la mayoría de las personas, dice la legislación canónica, que desde la adolescencia ya se presume que conocen lo que es el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, que es para siempre, que tiene unos compromisos de larga duración, y por tanto eso es, digamos, que lo mínimo necesario para que puedan contraer. Pero el punto de la madurez es algo que se tiene que trabajar todo el tiempo, porque ¿qué es la madurez? O sea, hay que llegar a una especie de conceptualización, porque definición es bien difícil, de lo que nosotros entendemos por madurez o lo que ellos entienden por madurez. Yo le he preguntado a los testigos, como tú dices, dicen que sí, que ya están madurísimos, ellos llevan 3 años de novio, llevan 2 años de novio, ellos no pelean o pelean poco o lo que sea, entonces pues eso ya es madurez. Pero el problema es que generalmente pues las personas no están viviendo una vida juntos, cada uno se va a su casa, y todos esos elementos hay que irlos preparando. Yo muchas veces, cuando les hago la pregunta, ya en el proceso canónico sobre la madurez de las personas, les digo, ¿usted cree que ellos tenían la madurez suficiente? Porque no vamos a pedir una madurez altísima, ¿verdad? Pero la madurez necesaria para cumplir con unos deberes, como por ejemplo, ¿usted cree que la muchacha, el muchacho, pues podía vivir sin sus papás, por ejemplo? No estaba en una dependencia emocional de sus padres, sabía constituir un hogar aparte, sí consultar con personas probas que le puedan ayudar y que le puedan ayudar a decidir, pero no que uno esté todo el tiempo. Si va a cocinar, la mamá la cocina. Si va a salir de viaje, mamá le pregunta. O sea, que hay una dependencia afectiva que, pues, entonces, ahí la madurez está, pues, como que en entredicho. Entonces, uno va mirando esos puntos que son esenciales para la convivencia y no todo el mundo está preparado para convivir, en un matrimonio menos, porque tiene mucha dosis, no solamente en lo religioso, sino también en lo civil. O sea, dos personas que conviven, cualquiera de nosotros que vamos a convivir, la sociedad, ustedes tienen el ejemplo ahí, ¿cómo nos tratamos nosotros, por ejemplo, en el tránsito? No estamos conviviendo realmente, nos decimos cosas, pensamos cosas, nos saltamos las leyes y entonces queremos que otros las obedezcan, etcétera. Entonces, exactamente esa conducta la traducimos en el matrimonio, que son 2 nada más, en principio. Y entonces, pues esos tropiezos, se supone que nosotros, 1, los esperemos y 2, sepamos trabajar con ellos. No es que el matrimonio no sirva, no es que el matrimonio falle, no es que es una institución caduca, es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. La mayoría pretende, el día del matrimonio, todo se resolvió. Ya no hay que esforzarse, ya no hay que trabajar, ya nos casamos, ya todo tiene que salir. No, ese es el momento de empezar a vivir la experiencia de desarrollar unas virtudes, un crecimiento, un perdón, una confianza, un perdón otra vez, porque hay que perdonar muchas veces. Tantas virtudes que hay que practicar en la convivencia y que la gente como que se cansa de luchar. También reconocemos, antes de que nos lo digan por ahí, que hay situaciones bien difíciles que uno no espera. Sí. Hay cosas que sorprenden a uno dentro de la relación o de la persona con la que uno se casa, pero hay estos elementos, entonces se estudian, se trabajan, se busca dirección, se busca orientación, pero no necesariamente significa ruptura. Y es lo que desgraciadamente hacemos más rápido. O sea, padre, que para quizás concretar en casos específicos,
si una persona va a casarse, pero dice, al menos piensa, al menos siente en su interior que si le va mal, me divorcio, ahí hay una falta de madurez clara en lo que es la unidad del matrimonio. Bueno, hay un descarte directo de una de las cosas más importantes del matrimonio, que es la permanencia. Lo que sucede es que cuando tú lo llevas a un foro canónico, eso no significa que porque tú lo dijiste, eso hace nulo el matrimonio. Porque si fuera así, wow, pues entonces tendríamos una cantidad muchísimo mayor de consentimientos inválidos. Porque mucha gente no lo dice a lo mejor, pero va con la cultura, con la mentalidad de que pues siempre hay una salida. Ujú. Siempre yo me puedo divorciar. Y yo, fíjate, el otro día lo hablaba yo con la gente cuando hablamos de la moral de matrimonios en el Evangelio. Yo lo aceptaría incluso yo, esto estoy hablando de una cuestión personal mía por la experiencia pastoral y en el tribunal. Yo aceptaría si la persona se divorció, o sea, se separó, que para nosotros es lo que es, una separación y nada más. El vínculo sigue permanente, sigue sacramental, y no vuelve a intentarlo en un tiempo prudente, vamos a decirlo así, pero es que la mayoría de los casos se divorcian por la razón que sea y por la debilidad humana, por la necesidad humana, por la necesidad de criar unos hijos, por lo que sea, pues ya están en otra relación. Entonces ahí me parece que no es tanto la mentalidad divorcista, sino el no afrontar los problemas, los escollos, las dificultades que a veces le vienen gratuitamente obsequiados por su pareja, que no es que sea culpa de uno, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a bregar con eso. Uno tiene que afrontarlo, no se puede rendir a la primera, ni a la segunda. Sí, padre, tenemos como 1000 preguntas. Yo creo que el programa de hoy va a tener que ser como hasta las 8. Pero ahora toca hacer una breve pausa y en breve continuamos con más sobre este mismo tema del proceso de nulidad en el matrimonio. ¿Te preparas para contestarnos si la infidelidad es una causa o no para una nulidad matrimonial? Hoy, hablando sobre el proceso de nulidad en el matrimonio, y las redes sociales nos han estado enviando ya preguntas sobre este proceso, y antes de ir a las preguntas que nos han enviado nuestros amigos, quisiéramos, padre, hablar sobre lo que padre Arnaldo preguntaba hace un momento. Para el que nos ha sintonizado un poco tarde, está con nosotros el padre Manuel Santiago, que nos está colaborando este día para hablar sobre este proceso de nulidad en el matrimonio. Hablábamos de la infidelidad o del adulterio en una relación matrimonial, si podría ser una causa para que un matrimonio sea declarado nulo o inválido. Padre, la pregunta es, ¿eso se da en Puerto Rico? No sé. No, eso era una pregunta hipotética. Si se diera el caso. Imaginemos que en una relación de pareja uno de los dos falla, ¿verdad? Estando o sosteniendo alguna relación extramarital con otra persona, incluyendo hijos y todas esas cosas. Ese es un evento tristemente desgraciado dentro de una relación, porque mina uno de los fundamentos más importantes de la relación, que es la confianza de una pareja en otra, aparte de que la base del matrimonio es el amor donacional. Yo me reservo para entregarme a una persona exclusivamente y permanentemente, y eso rompe precisamente con esa realidad. Desde el punto de vista del proceso de nulidad, no es de suyo, de principio, y solamente porque ocurra una causa para anular o para declarar nulo el matrimonio. Tiene que haber un desprecio, por un lado, de este elemento, una exclusión voluntaria y positiva del que haya fallado para entonces cometer caer dentro de un capítulo de nulidad. Eso es lo que trata el capítulo de nulidad, que se llama simulación del consentimiento. El que simula el consentimiento es la persona que sabe lo que es el matrimonio, que tiene perfecto conocimiento de lo que exige el matrimonio, y que precisamente porque lo conoce, no es una persona incapacitada, precisamente porque lo conoce, pues esa persona hace una reserva mental en su propósito. Yo voy a casarme, yo acepto hijos, yo acepto esto, pero yo me dejo en libertad para tener cualquier otra relación, o voy a aceptar, o si me aparece la aprovecho, etcétera, ¿no? Esa actitud parece cavernícola, pero existe. Entonces, esto es lo que hace que haya personas que sean infieles en ese sentido. Si hay una actitud de exclusión que se demuestre positiva, ¿verdad? Es decir, yo me propongo no ser fiel.
pues entonces si el tribunal es capaz de detectar en las pruebas que le presenten que ese es un patrón de infidelidad, entonces pues podríamos estar hablando de una perturbación a la validez del consentimiento, un vicio del consentimiento que está legislado en el canon 1101, parágrafo 2 de los cánones del proceso de las situaciones de nulidad, y entonces sí se podría probar. Pero es bastante difícil. ¿Por qué? Porque ese acto excluyente de la fidelidad o de los hijos o de la unidad o de la indisolubilidad del matrimonio hace referencia a un acto interno. Y cómo yo voy a probar un acto interno de alguien es relativamente imposible, pero se puede probar. Se puede probar y de hecho se prueba. Siguiendo el patrón de conducta del personaje, de quien haya incurrido en ese acto, y hay procedimientos en el tribunal y en la jurisprudencia canónica que nos ayudan a encontrar ese punto. Pero de suyo, me fueron infiel, el matrimonio se acabó, hay que romperlo, no es válido, no, así tan fácil no es. Hay que probar que eso es una intención el otro punto sería que la persona que falló en la fidelidad, como falló en la procreación, sea por una incapacidad de esa persona de relacionarse permanentemente con otra persona en exclusividad. Eso sería ya un estudio psicológico, emocional de la persona que la hace incapaz de sostener una relación permanente con nadie. Entonces esa persona no está posibilitada o habilitada para casarse ni con la que se casó ni con nadie más. Porque si no puede establecer una relación de exclusividad o de respeto con alguien, pues no puede, no tiene capacidad para el matrimonio. Y cuando el tribunal emite una sentencia afirmativa, adjunto a ella también pone que esa otra persona es inhábil de volver a... Si ese es el caso, ya sea por incapacidad o sea porque se probó un evento en el que esa persona no respetó la ley establecida para que el matrimonio se constituyera, entonces uno de los medios que puede utilizar el juez, ¿verdad? O los jueces, generalmente es un turno de tres jueces que deciden, pues cuando se declara afirmativo, por ejemplo, por un elemento de incapacidad, nosotros tenemos la capacidad de entonces poner un vetitum o un veto, una prohibición para que esa persona, en caso de confirmarse en segundo grado esa misma decisión de nosotros, que esa persona pueda volver a contraer matrimonio sin cumplir con unos requisitos que nosotros le imponemos. O sea que podemos detener un segundo intento de matrimonio esas personas que se ha probado que están incapacitadas en el primero. O sea que en sí misma la infidelidad no es una causa para nulidad, sino puede ser una manifestación de que hay otra causa todavía más profunda. Más aún, se pueden verificar en una relación de pareja actos de infidelidad, muchos actos de infidelidad. Podemos mencionar la masturbación, podemos mencionar el acto mismo de estar con otra persona, etcétera. Son actos que van en contra de la fidelidad del matrimonio. Sí. Entonces, el hecho de que existan no significa que la persona no está capacitada o intentó precisamente fallar en eso, se propuso fallar en eso. Pero también abre la puerta, aparte de que para un proceso de nulidad, abre la puerta para una lucha. No podemos descartar los medios espirituales, la orientación, la búsqueda de ayuda espiritual, consejería, etcétera. Yo soy testigo de parejas que han venido con esa misma problemática y hoy están viviendo juntos. Es cuestión de darle dirección, de la capacidad de perdón, de restauración, que es posible, es posible. Es una herida fuerte, pero es posible. Padre, ¿y el trato cruel o la violencia dentro del matrimonio también podría ser una causa para que un matrimonio sea nulo? La falta de amor. La falta de amor. Para que sea nulo directamente, así como tú me lo planteas, no necesariamente. Volvemos a lo mismo. Hay que hacer un proceso de estudio porque esa persona es violenta, si es una cuestión de su capacidad o es que se propuso no respetar ese punto. Y también, pues, volvemos a lo mismo. Hay unos elementos de lucha, de restablecimiento del orden de esa persona, de la capacidad, etcétera, que se pueden intentar. Pero no, así directamente no. Y eso es lo que mucha gente a veces va al tribunal y se sienten mal con nosotros porque como que nosotros no le queremos dar paso. Pero es que para establecer una querella contra el matrimonio tiene que haber una causa. En los tribunales civiles pasa exactamente lo mismo. Lo primero que hacen es una vista preliminar para ver si hay causa. Sí. Si hay causa, entonces se encausa
el proceso para verificar si esa causa tiene las consecuencias que se dice y se puede llegar a una decisión. Pero simplemente porque me falló una vez o porque fue violento conmigo o fue violenta conmigo, lo tengo que decir porque es que en muchas de las demandas que nosotros recibimos hay conciencia en la parte que está creyendo el matrimonio, y me refiero mucho al tema de la violencia. Yo sabía que él le había pegado en el noviazgo, había habido manifestaciones de reacciones desproporcionadas, violentas, pero yo pensaba que con el matrimonio iba a cambiar. Sí. Entonces eso es una actitud muy ingenua y a veces hasta muy bonita, ¿verdad? De un amor entregado, pero nosotros no podemos decidir en base a lo que puede pasar, sino a lo que tenemos en la mano. No es que no se case, ¿verdad? Pero hay que trabajar antes de dar el paso con esos eventos, porque si no van a aflorar en el matrimonio definitivamente. Que a fin de cuentas, en el proceso que ustedes llevan, padre, lo que se va a mirar es cómo estaban esas personas en el consentimiento. Si estaban capacitadas, si estaban hábiles en ese momento. En el momento de dar el consentimiento, que es lo que produce el matrimonio. El consentimiento, exacto. Si después de eso hubo estas manifestaciones propias de la debilidad humana. Esos son problemas que acontecen en la relación matrimonial. Que, vuelvo y te digo, puede ser que sean signo de que había un mal antes. Antes del y eso es lo que nosotros investigamos. Pero no necesariamente. Exacto. Sí. Padre, hay personas que se preguntan por qué es tan largo el proceso, por qué es tan costoso. Parecería que las personas con dinero tienen privilegio en la iglesia. Padre, yo pregunto directo, ¿es largo? ¿Hace falta tener dinero? Y además de que si uno tiene algún padrino, pues se puede bautizar por ahí. Si tiene alguien el que tiene padrino se bautiza así, desde el día de su bautismo. Eso está claro. Tú sabes y le recomendamos a todos que se bauticen. Tú sabes a lo que yo me refiero. Pues mira, es una concepción. Posiblemente ha habido algún caso, yo no puedo decirlo. Yo llevo más que 25, 26 años bregando con esto y pues puede haber antes de mí situaciones parecidas o cosas así. O percepciones que demos en algún momento, porque algunos casos salen antes que otros. Eso es evidente en todos los tribunales, no solamente los de nosotros. Hay procesos que se hacen más cortos. De hecho, hay procesos especiales de los que no vamos a entrar a hablar porque si no estamos hasta el mes que viene, no hasta las 8, hasta el mes que viene. Sí. Es costoso porque todo el procedimiento de notarios, abogados si lo tiene, procuradores que el tribunal a veces pone, documentos que se tienen que hacer constantemente exigidos por el proceso y ya. Mantener un lugar, un personal, unos medios, pues lógicamente eso cuesta. Papel, tinta, todo máquinas, personal. Sueldo. Y nosotros estamos trabajando con el mínimo de personal y ahí está la respuesta a la otra pregunta. ¿Por qué tarda tanto? Pues porque el proceso es delicado, es un proceso sumamente confidencial, estricto. Habla uno con un testigo, 2 testigos, hasta 4 testigos de cada parte. Entonces cada uno tiene que tener una audiencia, un espacio para escucharlo, más las partes, más cuando no pueden venir a la cita, que hay que trasladarle esa cita para otro sitio. En fin, hay que pedir documentos. A veces las personas están fuera de Puerto Rico, por ejemplo. Hay que entonces enviar exhortos a otros tribunales para que llamen a esa persona y hagan el interrogatorio allá. Muchísimas cosas que lo hacen lento. Aparte ya de lo largo del proceso mismo. El código pone como, lo decíamos señor Torres, me acuerdo mucho de él, decía, el tiempo ideal que la legislación propone para el primer grado, debo decir que son dos sentencias las que tienen que tener para tener el matrimonio declarado nulo, es de 1 año en primer grado y 6 meses en segundo grado o en apelación. Pero eso es un tiempo que se va estirando como un acordeón dependiendo de las citas del personal. Aquí nosotros estamos, por ejemplo, en el Tribunal de Ponce y Mayagüez, que es el que yo represento, pues estamos 2 sacerdotes, digamos que a tiempo más completo, haciendo los interrogatorios y algunos otros auditores que nos ayudan, recogiendo sobre todo los testigos. Pero la exigencia es mucho más alta. Y también hay que decir que depende también de la esencia del caso, de la actitud con que las partes vienen, etcétera. Hay muchos elementos que lo hacen. Por nosotros los podíamos decidir en menos tiempo, pero no depende de nosotros. Y el costo, pues ya eso se entiende fácilmente. Aparte de que también hay que decir que el tribunal, como institución eclesiástica, siempre pone a las personas en primer lugar. Y el mismo código
la legislación canónica propone patrocinio gratuito, reducción de costas, y nosotros a las personas que nos demuestren que realmente no pueden con el peso del gasto, pues nosotros le hacemos planes de pagos, etcétera, cosas normales dentro de un proceso. Y les ayudamos. No se quedan sin atender por el hecho de que no puedan pagar. Muy bien. Y pues todos pueden estar tranquilos porque en nuestro tribunal y en todos, ¿verdad? Se procura pues buscar la justicia para las personas, que de eso se trata, buscar la verdad de unos hechos, etcétera, y pues se intenta hacer lo mejor posible con lo que se tenga, y algo tan delicado pues no se puede hacer así muy rápido. Nos acompaña el reverendo padre Manuel Santiago de la parroquia San José Obrero del Tuca acá en Ponce, y también vicario judicial adjunto. Y quiero saludar a todos aquellos que siempre nos siguen y nos escriben a través de las distintas redes sociales. Aquí tenemos a Juan Manuel a través del Twitter, también María Rivera Rosario y Sara Dominici, mi madre, y Miguel Cruz, la madre, exacto, que me engendró, la madre que me parió, como dice padre Jason. Y también un saludo muy especial a Willy y a Tata. Son un matrimonio que acompaña al grupo juvenil Sarmientos y al grupo de música de esos mismos jóvenes, Sarmientos. Ayer estuvimos compartiendo allá arriba y la pasamos muy bien. Escuché el CD, así que ya semana que viene probablemente tocamos algo de los hermanos de Sarmientos. Qué bueno. Yo también saludo a Rafael Cintrón, que nos escucha desde Mayagüez, del colegio. También a mi tía Ivette, que me está escuchando desde Texas. Y a todos los que se han comunicado también, Vanessa, Lianet, y todos los que nos escuchan cada lunes en el programa de Camino con Jesús. Los que han estado llamando, pero ahorita, un poco más tarde, vamos a ver esta llamada. Especialmente los hermanos de la Tierra Alta de Jayuya, que recuerdan con mucho cariño al Padre Manuel Santiago. Que mucho me hablan a mí de Padre Manuel allá de Jayuya. Y Padre Manuel esto. Y Padre Manuel hacía retiros en Cobre. Y Padre Manuel que predicaba. Y Padre Manuel caminaba. Pero oye, tú eres bien famoso allá. Yo soy tremendo. Y todavía. Todavía. Está bueno. Padre Manuel, quizás así de modo de resumen o brevemente, ¿cuáles son los pasos que se van dando cuando una persona quiere empezar un proceso de nulidad matrimonial? Estoy divorciado, separado y quiero probablemente mi matrimonio sea nulo. Voy a donde el cura de la parroquia y el cura me dice, pues mira, vete al tribunal para que lo chequee. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que hay que ir dando? Sospecha de que el matrimonio que usted celebró ante la iglesia puede estar afectado por alguna razón de nulidad, o usted quiere simplemente pues verificar si el estudio de la iglesia le conduce, porque a veces uno cree que va por una cosa y es por la otra, ¿verdad? Y se descubre en el mismo proceso. Esa experiencia la hemos tenido muchas veces. Pues lo que tiene que hacer es, primero, orar, ¿verdad? Pedirle a Dios ayuda, asistencia, ponerse en la presencia de Papá Dios y hacerlo con la recta intención, no simplemente de salir de un problema y ya, porque eso fue una decisión tomada por cada uno, ¿verdad? Y se supone que uno pues lo hizo en la conciencia. Pero si esa duda prevalece, la Iglesia en su misericordia tiene la posibilidad de este proceso. Que mucha gente a veces nos dice, pero la gente lo que va allí es a que le digan que el matrimonio es nulo para casarse de nuevo. Y yo, efectivamente, o sea, si no tuvieran otra intención, otro deseo de restaurar su vida, qué sé yo, pues lógicamente no lo pedirían. Que es una opción que también se puede tomar. Si usted pues no le fue bien su matrimonio y se separaron, pues se mantenga la fidelidad a las situaciones propias de la espiritualidad del matrimonio y puede vivir así. Pero los que deciden dar el paso de otro matrimonio, pues entonces pueden, primero, recoger varios documentos. Documentos que son fáciles, se consiguen en las parroquias o en el Tribunal Civil, si es el caso de la sentencia de su divorcio. La sentencia de divorcio, el certificado de matrimonio ante la iglesia y el certificado de bautismo de las partes, de cada uno de ellos. Tiene que entregar también al tribunal una lista de al menos 4
personas que le sirvan de testigos. Recuerden que estamos en un proceso judicial. Tiene que haber 4 personas que sean testigos, pueden ser familiares, que preferentemente conozcan a la pareja, a la relación de la pareja desde que eran novios o aún desde antes. Pueden ser padres, hermanos, etcétera. Ese listado con sus direcciones, tenemos que localizar a la persona que era o es o fue su esposo o su esposa, si es uno de los dos el que va a pedir la solicitud de declaración de nulidad. Y bien importante, un historial, es decir, una redacción de la historia de su matrimonio en 3 partes. Primero, desde que se conocen hasta que se hacen novios, antes del noviazgo. El segundo, desde que se hacen novios hasta que se casan, y desde que se casan hasta la separación con divorcio. En esos 3 estadios usted va a poner todas las cosas que usted cree que son importantes, que definen la historia de esa relación, de ese matrimonio. Y finalmente pedir al tribunal en una demanda, porque usted solicita que por esas razones que usted pone en ese escrito, usted pide a la iglesia que estudie, que pase a trámite el estudio de la declaración de nulidad de su matrimonio. Una vez usted tiene esos documentos, generalmente en Ponce por lo menos lo que hacemos es que le damos una cita de orientación con un patrono que tenemos en el tribunal. Este señor le ayuda, con el conocimiento que tiene del derecho y del proceso, le ayuda a redactar la demanda y se presenta. El vicario judicial, el encargado del tribunal, recibe esta demanda con todos los documentos, los revisa, ve si hay precisamente fundamento para la causa, que es lo que decíamos antes en civil, la vista preliminar de determinación de causa. Si el sacerdote encargado entiende que hay causa, pues entonces lo admite. Se admite ese caso, se admite por una causa específica o lo rechaza si en caso de que no lo vea fundamentado, y dice por qué también lo rechaza. Cuando es rechazado, pues se le da una oportunidad a la parte que quiere demandar de revisar otra vez ese proceso y presentar una nueva demanda. Y para eso pues se le asesora con el patrono. Si es recibida, pues entonces inmediatamente se declara admitida a trámite esa demanda y se notifica inmediatamente, y de derecho es así, a la otra parte. La otra parte tiene que saber que hay una demanda contra el matrimonio contraído entre él y ella. Una vez se le da el plazo a la parte que llamamos nosotros en civil demandada, nosotros preferimos decir conventa, ¿verdad? La parte que recibe la demanda, pues se le da un espacio para que ella haga sus alegaciones. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta que lo enfoquen de esta manera, que lo pongan de otra. Hay cosas que son mentiras, hay cosas que son verdad, yo quiero aportar esto. Y entonces se forma lo que llamamos nosotros el litigio, que es lo que busca el tribunal, la controversia. Una vez se realiza la controversia, las 2 partes son orientadas, nunca hay confrontación entre las partes, nunca. Ellos no se encuentran en el proceso, no es necesario y no se hace. Entonces, pues una vez ya los 2 están informados, pasado el plazo, el vicario judicial, el encargado del caso, pues determina cuál es la causal en civil, cuál es el capítulo de nulidad en canónico por el que se va a ventilar ese matrimonio, la causa de ese matrimonio. Y lo define, pues, este matrimonio, si consta la nulidad del matrimonio por tal razón. Ese decreto se manda a las partes también, las partes lo estudian, si están de acuerdo lo firman y seguimos por ahí para abajo. Y entonces se abre la parte de instrucción de la prueba. Se recibe a la parte, a los testigos, y si tienen videos, si tienen cartas, si tienen... Hay gente que nos trae este álbum de boda, etcétera. Todo lo que tenga que usted crea que sirve para aportar a lo que usted está diciendo. Incluso a veces ellos mismos o nosotros, el juez que esté encargado del caso, puede pedir alguna pericia psicológica, alguna evidencia médica de algún tratamiento, etcétera. Todo lo que sea probatorio. Después que se concluye esa prueba, entonces las actas pasan primero al defensor del vínculo para que haga sus observaciones. Esta figura del defensor del vínculo es el que se va a oponer razonablemente al intento de declarar nulo el matrimonio. Es como si el matrimonio se defendiera a través de él, razonablemente. Y entonces él hace sus observaciones, se le da oportunidad a las partes para que revisen las actas, si tienen que hacer algunas alegaciones las hacen, se les orienta también para eso, y se concluye la causa, se pasa un expediente a 3 jueces, 3 jueces estudian el caso, uno de ellos es el ponente, y cuando el notario del tribunal nos llama a sesión, pues ese caso va a sesión, el juez ponente expone los antecedentes del caso, el derecho que se aplica, y hace un ajuste del derecho y de los hechos
es la aplicación al caso, y entonces da su voto. Los demás jueces hacen lo mismo, hacen sus votos, y si los votos coinciden en declarar afirmativamente la nulidad del matrimonio, o sea que consta, pues se emite la sentencia y la sentencia pasa entonces a conocimiento de las partes, pero si es afirmativa, tiene que ir al segundo tribunal, en el caso de nosotros es San Juan, el tribunal de segundo grado, y si es negativa, la parte tiene un periodo de tiempo para apelar o sentirse pues injustamente tratado por esa sentencia, y entonces el tribunal emite el traslado de las actas al otro tribunal que verifica ese segundo grado. Solamente un matrimonio es declarado nulo cuando se dan dos sentencias en el mismo sentido, conformes por el mismo caso, a la nulidad. ¿Quién diría que tú llevas 25 años es que llevas en eso? Ay, sí. Te sabe eso, muchacho, de rabo a cabo. Lo recito casi todos los días. Decías algo interesante. La demanda es contra el matrimonio y no contra la otra parte. No. O sea, que la otra parte no tiene por qué sentirse atacado, juzgado. Es contra el matrimonio. Sí. Contra eso, y eso es importante. Además, padre, pregunta. Si en los hechos, ¿verdad?, hubo algún acto delictivo en el ámbito criminal, Uh-huh. ¿el tribunal preserva eso en confidencialidad? Bueno, si está puesto ahí ya no está en confidencialidad. Si lo ponen en una demanda ya no es confidencial, ¿verdad? Pero todo lo que entra en el tribunal, en el proceso de nulidad canónica, es del tribunal. Eso no lo ve nadie más que las partes, el defensor del vínculo. Nadie más. Ningún abogado, incluso civil, puede postular si no tiene el permiso del obispo encargado de ese tribunal. O sea, el hecho de que tú hayas estudiado leyes y seas abogado no te da autorización para postular en nuestro tribunal. Tienes que tener permiso para postular. Muy bien, perfecto. Eso queda en perfecta confidencialidad. Y, por supuesto, hay que aprovechar este momento para exhortar a los jóvenes, a los novios, a que se preparen bien al matrimonio. No queremos que haya más casos. No queremos que Padre Manuel tenga trabajo. No. Allí, al menos allí quiero decir. O sea, Padre Manuel no quiere tener trabajo allí. Padre Manuel no quiere tener que evaluar historias a veces, me imagino, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas heridas. Mire, sea honesto. Si usted no quiere casarse de verdad como Dios manda con esa mujer o con ese hombre, no se case. Mejor déjelo, mejor hágalo sufrir en ese momento que ya aparecerá otro, a someterlo a algo tan doloroso. Y posiblemente no es esa esto. su vocación. O sea, también Posiblemente no hay no que sea su casarse vocación. porque sí. Efectivamente. Simplemente es una seguro, vocación. Seguro. Y eso, prepararse y cuidar también el matrimonio. ¿Cuántas herramientas tenemos en la iglesia para crecer en la espiritualidad, en el amor conyugal? Y la gente no va. Yo ayer tenía un poco de coraje por eso, porque a veces en las parroquias hacemos actividades para matrimonios buscando eso y no aparecen los matrimonios porque todo está bien, porque no hay crisis, no sé qué, y no hay que esperar que venga la crisis, que venga esa dificultad. Hay que mantenernos creciendo en el amor y remediando continuamente, porque como bien decía Padre Manuel, el perdón recurrente es una de las características propias de cualquier vida cristiana y específicamente de cualquier matrimonio. Voy de camino con Jesús, en casa, en la universidad, en el trabajo o el tapón. De camino con Jesús, siempre voy de camino con Jesús. Voy de camino. Mi vida ha cambiado, ya no es igual, desde que voy de camino con Jesús. En la alegría y dificultades, todos los días, en todo momento, voy de camino con Jesús. Voy de camino